En este vídeo lo que haremos será diseñar o aportar variables al registro que acabamos de crear. Nos vamos a la parte de administrar registro. Aquí dentro hay una pestaña que se llama variables y el programa por defecto ya me ha introducido una primera pestaña llamada genéricamente pestaña 1 y dentro de esa primera pestaña un primer panel también genéricamente llamado panel 1. Lo primero que vamos a hacer es renombrar estas variables, estos paneles que ha puesto el sistema de manera automática, porque necesita tener un mínimo de estructura, una mínima estructura. Entonces, esta primera pestaña le vamos a llamar identificación, por ejemplo. Identificación. Nombre largo le ponemos lo mismo y nombre corto le ponemos lo mismo. Este tipo de nombres lo va a usar el sistema para luego usar nombres más cortos si los necesita o nombres más largos o el nombre que acabamos de poner. Le podemos poner un icono a la pestaña. Vamos a poner, por ejemplo, este. Y el panel le vamos a renombrar también. Le vamos a llamar a este panel, le vamos a llamar filiación. Bien. Ahora veremos un poco todas las opciones, diremos que siempre es visible. Y le damos a guardar. Ya tenemos renombrado lo que el sistema por defecto nos ha agregado. Ahora lo que vamos a hacer es añadir variables a estas pestañas, a este primer panel de esta primera pestaña. Añadimos una variable, vamos a empezar una variable de tipo texto, que vamos a llamar número de historia. Número de historia clínica, número de historia, automáticamente me va a rellenar todo esto. Como tipo le decimos que es de tipo texto, es siempre obligatoria. Ahora veremos esto qué significa. Y le damos a guardar y nos va a acoplar siempre en el último panel de la última pestaña, nos va a acoplar la variable. Vamos a introducir una segunda variable que le vamos a llamar edad, que va a ser de tipo numérica, en años. Es una variable de tipo numérica, va a ser siempre obligatoria. Ahora veremos qué significa esto. No tiene valores decimales. Su valor mínimo va a ser 15 años y el valor máximo va a ser 110 años. Y le damos a guardar. Y ahora vamos a hacer una nueva variable que se va a llamar talla, peso y talla. Peso en kilos. El tipo va a ser también numérica. No va a ser obligatoria. No tiene decimales y le decimos que tiene como mínimo 25 kilos y como máximo 150 kilos. Y la talla, la vamos a llamar a una nueva variable, talla, centímetros, también va a ser de tipo numérica, no va a ser obligatoria, no tiene decimales y la talla va a ser 50 centímetros mínimo y 220 centímetros máximo. Esto lo veremos qué significa más adelante. Bien, ya hemos añadido una serie de variables a nuestro registro. En cualquier momento podemos editar cualquiera de ellas. Seleccionamos, le damos al botón de editar y aquí podemos otra vez volver para hacer lo que queramos. También podemos en un momento dado borrar una variable, siempre y cuando esa variable ya no se esté usando en el registro. Si se está usando no me va a permitir borrarla hasta que no esté completamente vacía. Bien, para ver cómo va quedando el registro, pues simplemente le damos a ver registro y nos va a decir que tiene una primera pestaña llamada identificación y un primer panel llamado filiación. Las variables que hemos dicho que era obligatoria, pues pone un asterisco y no me va a permitir continuar el registro si no las cumplimento. Las otras sí. Es importante la definición, el tipo de la variable, que hemos dicho que era, en este caso, numérica. Si intento poner una variable de otra clase, me va a dar un error. Si veis también, no me permite nada más que poner 3, por mucho que yo intento escribir más, no me va a permitir meter más de 3 caracteres. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el límite de la edad eran 110 años y esos son 3 dígitos. Si pusiéramos más edad, pues podríamos poner una cuarta, quinta, dependiendo, dígito, dependiendo de
si lo permite o no lo permite. El caso es que de esta manera el sistema automáticamente genera y controla las características del registro. ¿Ves? Me está diciendo que yo no puedo, está obligatorio y que tengo que poner algo. En el peso, pues le pasa lo mismo. Si, por ejemplo, hemos dicho que tenía de peso mínimo de 25 kilos, si digo que tiene 2 kilos, me va a dar un error diciéndome que mínimo tiene que ser 25. Lo mismo si digo que tiene 888 kilos, va a decir que la máximo es 150 kilos. De esta manera podemos tener seguridad de que la información que se mete en el registro cumple unos estándares mínimos de calidad, unos estándares de lo que hayamos definido para poder cumplimentar la información. Y esta sería la fórmula para meter variables. Ahora vamos a meter una nueva pestaña. Le damos a añadir variable y lo que queremos es una segunda pestaña que le vamos a llamar, por ejemplo, le vamos a llamar hora cero. Hora cero. De tipo pestaña y vamos a poner que es así. Guardar. A esta hora cero ahora tenemos que comprar un panel de datos. Le vamos a llamar a este panel, le vamos a llamar ingreso. Ingreso. Que es de tipo panel de datos. Siempre visible. Ahora veremos eso qué significa. Y le damos a guardar. ¿Ve? Se coloca siempre al final. Y ahora una nueva variable que le vamos a llamar, que le vamos a calcular de tipo fecha hora. Le vamos a llamar que es inicio de la sepsis. Decimos que de tipo fecha hora no es sí va a ser obligatoria, siempre visible, y el formato. Aquí definimos si es un tipo de fecha, si solamente va a ser fecha o si la queremos como fecha hora. Le decimos que la queremos de fecha hora. Podemos definir si tiene una fecha mínima. Por ejemplo, decimos, bueno, pues no se pueden meter fechas inferiores al año 2020. Y fecha máxima, por ejemplo, el día de hoy. Ahora veremos esto cómo funciona. Y le damos a guardar. Bien. Ahora vamos a definir una variable más. Vamos a llamarla variable, vamos a llamarla, por ejemplo, vamos a llamarla, por ejemplo, temperatura. Temperatura. Numérica. No es obligatoria. Número decimales, 1. Valor mínimo 33 grados, por ejemplo, y valor máximo 42. Y le damos a guardar. De esta manera hemos definido una variable de tipo real. Vamos a ver cómo va quedando nuestro registro. Tenemos dos pestañas, un panel en esta pestaña y un panel en esta segunda pestaña. Esto es una variable de tipo fecha que me está diciendo que podemos elegir la fecha concreta y luego podemos elegir la hora en concreta. Pero no vamos a poder elegir fechas anteriores al 2020 ni tampoco podremos elegir fechas posteriores al día de hoy. Me voy al 22, hoy es 16 de noviembre y decimos aquí que hoy sí me va a permitir esta fecha, pero ya mañana no me la permite. ¿Esto quiere decir que no permite variables mañana superiores a 16? Sí, sí permite, pero mañana. Es decir, al poner el día de hoy lo que te está diciendo es que no va a permitir fechas superiores al día de hoy en el momento en el que se introduzca el caso. Y temperatura, ahora sí, veis que antes en las variables de tipo numérica no me permitía poner decimales. Me decía que no. Pero al decirle que es una variable de tipo temperatura, entonces me va a permitir poner decimales. Ahora sí me lo permite porque así se lo he dicho. ¿Vale? Bien, vamos a introducir otro aspecto del registro. Aquí hemos dicho, editamos esta misma, que contabiliza el valor perdido. ¿Esto qué significa? Esto significa lo siguiente. Si me voy al registro, veis que aquí pone 4, que coincide con el número de variables que tiene esta pestaña,
y aquí me pone 2 que me coincide con el número de variables que tiene esta pestaña. Esto quiere decir que si yo relleno y cumplimento las distintas variables, me va a decrementar el dato. Por ejemplo, para el número de historia lo he cumplimentado y me dice, pues te quedan 3 variables por cumplimentar. Digo que me falta la edad, la cumplimento y me quedan 2. El peso y la talla. Ahora me dice que ya esta pestaña está terminada de cumplimentar. Esta le faltan 2. Sin embargo, si yo a esta variable, vamos a irnos por ejemplo al peso, le digo que no quiero que me contabilice el valor perdido, ni la talla tampoco, ves que se ha cambiado, ni la talla tampoco, entonces no me va a contabilizar el valor perdido. Vamos al registro y lo comprobamos. ¿Ves? Ahora ya no pone 4, ahora pone 2. ¿Por qué? Porque estas le da igual lo que pongamos o no pongamos, no va a decrementar. Estas siguen decrementando. Y eso es lo que significa el valor perdido de las distintas variables. Ahora vamos a comprobar cómo podemos reubicar las variables para que se visualicen de una manera diferente. Lo único que tengo que hacer, por ejemplo, imaginémonos que queremos que el peso y la talla estén por delante del número de historia y de la edad. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarla, arrastrarla y colocarla donde queramos. De esta manera, cuando yo vaya al registro, ahora el peso y la talla se van a encontrar delante y no detrás del número de historia, edad y años. Y esta sería la manera de poder mover las variables de un sitio a otro. También las podemos mover de un sitio para otro en distintas pestañas o paneles. Si ahora me voy aquí, por ejemplo, el peso lo hemos puesto en la otra pestaña. Ya el peso no está aquí, sin embargo, está aquí, en el sitio que hemos dicho que esté. Vamos a volver a poner en su sitio, que es este. Vamos a ver el registro, a ver si está correcto todo. Aquí está el peso en su sitio y ya ha desaparecido de aquí.